Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes este su espacio virtual de gestores de paz. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Y ojo, para gestores de paz es un tema al cual nos debe quedar muy claro. Para llegar a este tema, a pesar de que era tan neurálgico, no lo quisimos hacer de primero. Inicialmente preparamos a través de unas temáticas para que poco a poco nosotros pudiéramos entendiendo lo que hoy vamos a hablar. Tema de hoy, tema de discusión hoy, tema para hablar, tema para formarnos es proceso de paz, ¿cierto? El proceso de paz que se firmó con las FARC. Proceso que tiene detractores, tienen otros que están a favor, que están en contra. Lo cierto es que el país se polarizó, unos por el sí, otros por el no. Unos queremos los acuerdos, otros no, hay que derrotarlos política o militarmente, ¿cierto? Unos aceptamos lo que se acordó, otros no lo aceptamos, no lo comprendemos, no lo entendimos y terminamos frente a lo desconocido. La mejor estrategia, ¿cuál es? Dígale que no, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de los diálogos de paz. Esos diálogos de paz, para que tengamos la información todos, empezaron desde el 2012. Empezaron los primeros meses de manera oculta. Nadie sabía que por debajo de la mesa se estaba tratando de hacer una negociación. Que para algunos fue sobre todo los seguidores del uribismo, para algunos fue un espaldarazo no, un espaldarazo no, una traición el haber negociado con las FARC. La intencionalidad era derrotarlas militarmente, pero la realidad es que las FARC militarmente no estaban derrotadas. Muestra de ello fue la cantidad de las personas guerrilleras que entregaron sus armas, ¿sí? Damos cuenta de un aproximado de 12.000 excombatientes que entregaron sus armas. Entonces, una fuerza que tiene 12.000 combatientes no es que esté derrotada del todo. Que la estrategia modificó y cambió, sí. Que se volvió a un pasado de guerra de guerrillas donde una cuadrilla, 3, 4, 5 hacían un atentado, una toma o algo, sí, pero no que se haya acabado, ¿cierto? Que se le atacó frontalmente, sí. Que menguaron esas tomas donde se iban 100, 200, 300 guerrilleros, claro que sí, ¿cierto? Pero sí es una mentira el que estaban derrotados. Entonces, al tener esa claridad y al Estado reconocer que la guerrilla no estaba derrotado y que debía acabar con ese flagelo y con esa guerra absurda de más de 50 años, pues el presidente Santos optó por la otra solución y es, ya les dimos plomo, vamos a mirar a ver si aceptan una negociación, con tan buen resultado para él que sí lo aceptaron. Entonces empieza en el 2012 y termina en el 2016. En septiembre del 2016, ya con la ayuda de la comunidad internacional, con países que garantizaron que esto se hiciera bajo una serie de parámetros, la academia y muchas personas garantizaron también que se tuviera en cuenta el pasado, el presente y la proyección de futuro que se había hecho en Colombia, pero en otros países frente a acuerdos de paz y negociación, para que este proceso quedara lo más estructurado posible. Si bien es cierto, no fue la panacea, algunos quedaron muy inconformes de un bando o del otro, de la guerrilla, las víctimas, del Estado, de grupos de derecha, lo demás, pues, pero en síntesis, desde la Fundación creemos que fue mejor un acuerdo de paz que pudiera sacar de combate a un grupo de guerrilleros y poder al final empezar a hablar o dialogar con los otros grupos, ¿cierto? Entonces, este proceso empieza y ahí se hablan de unos puntos, unos acuerdos. Muchos no entendimos los acuerdos, entonces empezó fue la desinformación. Y aquí también hay que aclarar algo, cuando se empezó a difundir lo de los acuerdos, hubo una campaña grande, un grupo diciendo vamos a difundirlos para que la gente los conozca y los apoye, y otros diciendo vamos a difundirlos para que la gente los conozca y no los apoye porque comprenda. Pero lastimosamente cuando después de que gana el no en el plebiscito, entonces se tiene el plebiscito que por el no, entonces ganaron la mayoría, la mitad más uno dijo no queremos el acuerdo de paz, y cuando en una entrevista se le preguntó al jefe de campaña del no, bueno, ¿y ustedes cómo lograron eso? Entonces él dijo, no, pues nosotros nos dedicamos más bien a hundir el dedo en la llaga, en grupo terrorista, asaltos, secuestros, extorsiones, homicidios, impunidad, en vez de explicar los acuerdos. Entonces, cuando él dice en vez de explicar los acuerdos, pues ahí está la claridad. Si hubieran explicado los acuerdos, se dan de cuenta de que no eran tan malos como se vendían, ¿cierto? Entonces, el presidente pensó que al sentarse con la guerrilla, que él creía que era lo más difícil, lo más fácil era que todo el mundo dijera, si aceptamos los acuerdos y ese grupo deje de combatir, ¿cierto? Pero mire que en el plebiscito que se realizó para el 2016, el resultado ¿cuál fue? Que ganó el no, no aceptamos los acuerdos con el 50,21% y los que dijeron sí fueron el 49,78%. Un margen muy estrecho, pero como en una democracia ganó la mitad más uno.
Entonces, cuando el gobierno, en aras de tratar de salvar el acuerdo y la negociación que había hecho, le dijo, bueno, a los que estaban en el no, bueno, ¿y entonces qué se quiere? Entonces ellos dijeron, acuerdo sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? Entonces en eso se formaron una serie de argumentos, más o menos fueron 60 cambios que pedían, de esos 60 se logró flexibilizar 57 cambios, 3 eran de los inamovibles, o sea que si esos 3 últimos se hubieran modificado, pues las FARC se retiran de la mesa. ¿Por qué? Porque esos eran los pilares fundamentales de la negociación. Entonces se lograron cuadrar 57, cada de estos se presentó ante el Senado y Cámara y ellos la aprobaron. Unos que mermelada, que sí o que no. Lo cierto fue que la clase política que se dio cuenta con esta votación, primero, que la paz mueve la gente, de hecho mire que fueron más o menos, estamos hablando de un porcentaje muy significativo de votantes y sobre todo cuando se perdió por un margen muy estrecho. Quiere decir que casi la mitad de las personas, casi la mitad de las personas que salieron a votar apoyan la paz, ¿cierto? Entonces ese es un número importante de votantes. Los políticos que dijeron, no nos podemos echar a esa gente encima y nosotros tenemos que dar voluntad de que sí queremos la paz. Y si peleábamos con que acuerdo sí, pero no así, y modificar una gran parte, pues no quedaba bien decir, seguimos diciendo que no, porque eso mandaba un mensaje de no queremos la paz, ¿cierto? Al final el presidente Santos logró que estos acuerdos se firmaran, entonces eso se dio en Cartagena, vestidos blancos, los acuerdos. Entonces, ¿qué después del acuerdo que había que hacer? Empezar a implementar los acuerdos, ¿cierto? Pero entonces había que la gente que entendiera, después de que no se hizo esta pedagogía antes, se confió el Estado, se confió el presidente Santos, se confiaron las organizaciones en que pensamos de que quién no va a querer la paz, y resulta que a través de la desinformación, el tire y afloje, el voz a voz, digamos esto, digamos aquello, confundamos a la gente, pues la gente sin mucha argumentación salió a votar, ¿cierto? Y pues eso fue el resultado. Entonces vamos a hablar un poco entonces, ¿qué logramos o qué se logró negociar en ese entonces? El primer punto fue una política de desarrollo agrario integral. ¿Esto qué significa rápidamente, muchachos? Es sencillo. En los talleres que hemos visto nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas es la tenencia de la tierra. Y esto, en la historia nos ha dicho que nosotros venimos de una conquista española, los españoles se dividieron Colombia como una tortica, entonces el rey dice que esto es para usted, con tierra, con recursos y con esclavos. ¿Sí? Muchas de esas tierras fueron heredadas o entregadas a terratenientes, a capitanes, a mayores del ejército que combatieron eso. Entonces muchas personas heredaron eso a través de un despojo inicial. Eso ha hecho que en este momento tengamos una tenencia de la tierra muy desequilibrada. Muy pocas familias tienen mucha tierra y muchas personas tienen muy poca tierra, inclusive no tierra. Entonces esto ha sido un problema histórico en la lucha. Entonces esto se tuvo que haber analizado a través de la academia y los grupos en los países garantes y decir, bueno, si el problema es de la tierra, ¿qué vamos a hacer? Entonces se acordó de hacer una distribución de la tierra. Entonces ahí fue cuando muchos dijeron, nos van a quitar la tierra a nosotros. No, las tierras de dónde iban a salir, de lotes baldíos que tiene la nación, uno, de zonas que hayan entregado como reservas forestales o indígenas que no estén haciendo bien aprovechadas, dos, y de lo que le quiten a esas personas de un grupo del otro, el narcotráfico, lo que llamamos la expropiación de tierras. Ese sería el fondo que se conformaría el fondo de tierras para entregar. Pero a muchos campesinos se les dijo, ojo, que mire que le van a dar tierra a le van a dar tierra a los guerrilleros, o sea, le van a quitar su parcelita. Y el campesino, pensando que le iban a quitar su tierra, dijo, no apoyo el proceso de paz. ¿Sí? Una confusión. También se dijo que el campesino, para que pudiera surgir primero, debe tener una titulación de su tierra. La tierra debe ser suya. Al tener un título de propiedad, esto me permite a mí acceder a créditos bancarios. Pero también no solamente es tener la tierra, se habló de un paquete tecnológico. Entonces, el campesino con tierra, pero con un paquete tecnológico para que pueda producirla. Entonces, con universidad, con tecnología, con diferentes formas de producción para mejorar su calidad de vida. Pero además también se dijo, entonces arreglemos también la infraestructura. ¿Por qué? Porque ustedes viendo saben que en el campo no hay carreteras muy buenas, no hay servicios buenos de salud, no hay buenos servicios de educación. Entonces lo que se dijo es, venga, energía, internet, salud, educación, vías, mejorémosle todo eso a los campesinos, que la gente en la zona rural no se sienta tan abandonada y que no vaya hacia lo ilegal porque sienta que no hay un Estado que lo protege y que lo cuide. ¿Sí? Entonces mire el punto número uno, que no solamente beneficiaba a la gente de las FARC, sino que también a la población campesina, que acordémonos que en Colombia somos un país agrícola, ¿cierto? O sea que es una gran mayoría. Vamos a ver sobre el punto 2.
participación política. Aquí también se dijeron muchas cosas. ¿Cómo así que un guerrillero, un asesino, ahorita hay que decirle doctor y que se gane 30 millones? No, venga, si bien es cierto, la guerrilla siempre mostró una finalidad y es conseguir una participación política. Al principio trataron de conseguir sus ideales a través de la fuerza, ¿sí? Y si nos vamos al inicio de la historia, las guerrillas nacieron cuando en Colombia solamente tenían cabida dos modelos bipartidistas, o sea, era liberal o sea, era conservador, y el que se saliera de ahí no tenía cabida, no tenía acogida, no tenía voz, no tenía participación. Entonces, al ver que políticamente no podían, entonces, y que se sintieron perseguidos, porque la historia también evidencia que en algunos casos se persiguió a quien pensaba diferente o era de un bando político diferente al de turno, entonces ellos optaron en alguna instancia, y la ideología nace también, donde buscan las armas como una forma de reivindicar sus derechos. Pero más de 50 años dieron a entender de que así no era el ejercicio, que había que volver otra vez a una confrontación verbal, una confrontación de las vías de hecho, a través de la política, donde se pudieran hacer esos cambios trascendentales. Entonces la guerrilla cree firmemente en que debe tener una participación política, pero una participación política entendiendo un poco la dinámica que pasó en este territorio en otras contiendas. Por ejemplo, cuando hubo una desmovilización y se formó un grupo político que llamó la Unión Patriótica, se tiene claridad de que fueron más de 3.000 asesinatos de exmilitantes de ese grupo guerrillero que conformaron esa ala política y terminaron siendo ajusticiados. Se dice que por algunos miembros de las guerrillas que habían quedado y otros de extrema derecha. Inclusive se menciona que algunos de crímenes del Estado, ¿cierto? Entonces la guerrilla dijo, ojo, vamos a ir a la contienda política, pero no nos va a pasar lo de la Unión Patriótica, vamos a tener que garantizar una serie de cosas. Entonces ellos también empezaron a decir, vean, y se empezó a plantear el país. No quiere decir que la guerrilla quiso solucionar el país, sino que se discutió qué estaba mal en la participación. Entonces, mire, no, aquí en el país está diseñado para que las mismas familias y los mismos partidos gobiernen. Démosle una mayor apertura a la creación de grupos políticos. Al país está diseñado que quien maneje la maquinaria es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque aquí termina los muertos votando, los que termina haciéndose una corrupción impresionante. Entonces mejoremos también esa partecita y mejorémosle también a la oposición, que la oposición deje de concebirse como el enemigo del Estado. La oposición es, hombre, políticamente no pienso igual a usted, pero nos debe unir o algo que es el bienestar de la ciudadanía, que al fin de cuentas nosotros somos los que los llevamos allí, ¿cierto? Entonces, un tema de participación política que muchos tampoco entendimos. El tercer tema, entonces, bueno, y entonces, ¿cuándo entregan las armas? ¿Dónde se van para un batallón, para la cárcel? ¿Dónde están mientras el proceso de reincorporación a la vida civil? Entonces se establecieron unos tiempos donde precisamente se decía de que este grupo guerrillero en un término de 180 días iba a hacer una entrega gradual y esto lo verificó la ONU. La ONU al verificar esto, pues entonces dio fe de que efectivamente recibió más de 8.000 fusiles, entre armas, fusiles y lo demás, y esto al final se van a hacer unos 3 monumentos, uno en Colombia, otro en Cuba y otro creo que en Nueva York. Entonces, el fin del conflicto es, bueno, ¿cuál va a ser la hoja de ruta para que nosotros entreguemos, ellos dijeron, para que nosotros como guerrilla entreguemos las armas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y que el gobierno diga, bueno, entonces ustedes van a estar en unos sitios especiales donde van a recibir formación, atención en salud, atención psicosocial, para prepararlos para la vida civil. Eso se dijo en el fin del conflicto. O sea, pensándose cómo iba a ser el esquema de seguridad, entonces los anillos de seguridad, quién los iban a conformar, cómo iban a llegar a esos espacios, que no fueran siendo blancos de asesinatos. De hecho, muchas de estas personas, de los guerrilleros que se concentraron en esos espacios, se han retirado de ahí porque sienten que no han habido garantías del Estado. Pero si uno habla con el Estado dice, no, pero es que la guerrilla está incumpliendo en el sentido de que no ha entregado los bienes ni no ha entregado mucha plata. Y uno podría decir, sí, tienen razón. Uno no ha escuchado que la guerrilla entregue muchas cosas para hacer una indemnización a las víctimas, ¿cierto? Ahí se están equivocando. Pero también cuando uno revisa cuáles fueron los compromisos del Estado, uno también entra a mirar de que efectivamente hace falta también bastantes cosas ahí, ¿cierto? Bueno, vamos con el otro punto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Entonces, aquí ya empezamos a hablar, este es el punto número 4 del acuerdo. Se habló que el problema de las drogas ilícitas
era un problema que debía mirarse más detalladamente. ¿Por qué? Porque se estaba persiguiendo mucho al campesino y el campesino es el último eslabón, es el eslabón que menos plata gana, es aquel que la cultiva porque no tiene otra forma de sustento, ¿sí? Entonces decían, venga, no solamente mira el campesino, aquí hay que mirar toda una línea de narcotráfico, quiénes se benefician de la droga, ¿sí? Aquí se beneficia gente del Estado, gente ilegal, gente legal, comerciantes, una cosa y la otra. Aquí se ha enriquecido mucha gente, no solamente la guerrilla, con eso. Entonces persigamos a toda esa línea, ¿sí? Entonces ya se empezó a decir, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el campesino que tiene cultivos de coca? Ah, bueno, entonces a ellos vamos a buscar la forma de hacerle una sustitución. Entonces mientras él va sacando de manera manual estos cultivos, le vamos dando una pequeña indemnización como para decirle lo que se va a dejar de ganar, venga aquí el gobierno le va ayudando. Y después de que termine de erradicar, entonces venga, le ayudamos con unidades productivas legales para que usted no tenga que volver allá, ¿cierto? Eso en el papel se armó de esto, pero muchas veces el noticiero nos muestra a grupos de campesinos no dejando que el Estado venga y quite, fumigue o que las fuerzas del Estado saquen eso de manera como en contra de la voluntad de los campesinos. Y dice, pero vea, no tienen voluntad de cambio. No, es que en el acuerdo se dijo que esa sacada, esa sustitución de cultivos iba a hacerse con unos privilegios o con una serie de estímulos para que ellos no quedaran desfavorecidos del total, ¿cierto? Porque hay que entender que el Estado también se equivocó al despoblar algunas zonas muy rurales y al descuidarlas, pues fue foco de caldo de cultivo para que esos grupos armados llegaran y se apoderaran de esos territorios, ¿cierto? Entonces, mirando el problema de las drogas, inclusive que se empezara a ver la persona que está metida en la drogadicción como un problema de salud pública. O sea, ya no es el desechable que hay que esperar que un grupo al margen de la ley le haga una limpieza social, sino que hay que intervenirlo de manera integral. Entonces obliga a que la EPS, las IPS y el Estado pues cree políticas para de manera integral trabajar el problema de las drogas también como un problema de salud pública. Eso también beneficia, y no solamente beneficia a unos o otros, también beneficia a un hermano, a un primo, a un tío, a su papá o a usted que está en consumo de sustancias psicoactivas, de que se le maneje de una manera integral y se le brinde los cuidados en salud. Bueno, el quinto punto entonces, las víctimas. ¿Qué va a pasar? Entonces la discusión también, entonces, ¿qué va a pasar con las víctimas? Las víctimas van a perder, aquí la guerrilla va a ganarse una plática mensual, unas indemnizaciones, unas unidades productivas, el Estado va a, esa plata que va a dejar de invertir en muchas balas y en muchos misiles y en muchos soldados, la va a invertir en otra cosa, entonces, ¿y las víctimas qué? Entonces ahí se creó una serie de parámetros para el acuerdo de víctimas en la cual se establecía de que las víctimas no solamente deben tener la justicia, sino que también deben tener un sentido de verdad. ¿Qué pasó con los familiares? ¿Dónde están enterrados los familiares que murieron en la época del conflicto? De pronto usted y yo que no tenemos familiares desaparecidos, pues digamos, eso no me beneficia, pero ¿cuánto puede beneficiar a una familia que lleva 15 años buscando a su papá, a un hermano, a un tío, a un familiar, a un ser querido? Este no ha aparecido. ¿Cuánto tiempo llevan llorando a una persona sin saber si está viva o no y en dónde quedó y cómo está? Para darle, como buenos latinos, todo el ritual de enterrarlos y descansar en esa partecita, ¿cierto? Entonces también en este punto se crea la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces aquí lo que se dice, venga, es que más de sancionar, aquí lo que hay que buscar es por qué se perpetuó el conflicto durante tanto tiempo, quién lo financió, quiénes estaban detrás de esto, por qué los grupos guerrilleros duraron tanto tiempo, por qué los grupos paramilitares duraron tanto tiempo, quién financiaba, cómo se bandeaban, qué pasó con la sociedad civil, qué pasaba con la comunidad LGBTI, qué pasaba con las mujeres, con los campesinos, con los comerciantes. Venga, sentémonos a dialogar para que de aquí salgan unos aprendizajes, para que nos den al futuro unas garantías de no repetición, que sean los SOS que se aprendan en el caso de que el país vuelva a inclinarse y decirles, venga, ojo que así empezamos hace 50, 60 años y no queremos ir hasta allá. Entonces que la JEP pudiera también decirle a las personas, venga, si cuentan su verdad y cuentan la verdad, y ayudan a que la gente también descanse y encuentre a sus víctimas, ustedes van a tener muchos beneficios. Pero aquel que no la cuente y se le compruebe que estuvo metido en delitos va a tener penas grandes y va a tener que salir de ahí. Por ejemplo, lo vimos hace poco cuando de los cabecillas se retiraron Santrich y todo eso, que inmediatamente la JEP le dijo, sale de la JEP, quiere decir que si mañana capturan a ese personaje, pues ya no lo va a juzgar la JEP, ya se salió, ya perdió ese privilegio, es la justicia ordinaria lo que lo va a cobijar.
nosotros creemos, o Luis Fernando cree a título personal, es quien se sometió al proceso de paz y terminó renunciando a esto porque quiso más bien seguir luchando y si quiso ganarse a través del narcotráfico, debe ser perseguido por el Estado. Pero también en ese orden de ideas, a quien decidió salir de las armas, hay que garantizarles que lo que se le prometió se le cumpla, de tal manera que no se desmotive con el Estado, sino que por el contrario le apueste a cambiar su estilo de vida, a mejorar, a integrarse con la persona, con la sociedad, a tener una familia sin tener el miedo de que deba salir corriendo, ¿cierto? Entonces es aprender a convivir. Entonces en el acuerdo de víctimas salió entonces la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de la JED, después fue dando la ley de víctimas, la 1448, después fue dando muchas cosas para que las familias pudieran dignificar su búsqueda y de alguna manera sintieran de que había que hacerse. Muchas personas critican ese sistema de justicia especial para la paz diciéndoles que esa persona hubiera estado 30 años en la cárcel. Sí, pero una persona puede estar 30 años en la cárcel y va a tener contento ¿quién? A dos o tres. Pero y esa familia que esa persona está esperando que diga, no, yo no quiero decir nada, voy pago y no digo nada. No es más significativo para esas víctimas y aquí sí debemos pensarnos un poco en las víctimas, ¿sí? Y para eso yo quiero devolvernos un poquitico a el resultado del plebiscito. Yo quiero que miremos este resultado. La parte roja es las personas que dijeron en los departamentos donde ganó el no y la parte azul donde ganó el sí. Pero cuando usted escucha hablar de presencia de grupos al margen de la ley, donde la gente está, donde haya habido, donde inclusive ha habido mayor abandono del Estado, usted ve las partes de estas periferias, que son las partes que más descuido han tenido, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto es Bojayá. Todo el mundo diría que quien sufrió los estragos de la guerra y quien perdió familiares por las FARC no quería el acuerdo, quería que la guerrilla sufriera y se fuera para la cárcel. Y Bojayá nos demostró a nosotros que no. Bojayá, después de que sufrió el atentado en su iglesia, donde murieron muchas personas civiles, y fue una bomba, un cilindro que botó las FARC, donde hay cosas que hay que terminar de decir si la gente está tratando de investigar. Porque se nos ha dicho una parte de la verdad y la otra no. Entonces, esa gente de Bojayat, el 98% votó por el sí al acuerdo. Y no votó sí porque eran guerrilleros, no votó sí porque querían beneficiar la paz. Votaron sí porque estaban cansados de la guerra. No querían que su territorio fuera un territorio de guerra. Querían apostarle a otras formas diferentes, a una mejor convivencia. Querían que no hubiera un grupo más armado ilegal, amedrentándolos, violando sus mujeres, matando sus hombres y dejándolos en total abandono y en total fragilidad frente a sus proyectos de vida. Entonces, Bojayá votó sí, pero no porque eran guerrilleros, como se nos hizo creer. Entonces, en este momento, quien vota no es paramilitar, quien vota sí es guerrillero. No, tampoco es así. No saquemos esas conclusiones, por favor. Muchos de los que votamos sí no somos guerrilleros, muchos de los que votamos sí es porque creemos que el territorio deben ser territorios de paz, donde hayan oportunidades, garantías, donde las mujeres se puedan desplazar, donde nuestros niños y nuestros hijos pequeños puedan ir sin miedo a reclutarlos, a morir en una mina, a morir en un enfrentamiento, ¿sí? Donde no se los lleven tampoco ni para un bando ni para el otro, porque al fin de cuentas terminaron fue matándose colombianos con colombianos, ¿cierto? Entonces, eso resume un poco sobre el acuerdo de víctimas y sobre la creación de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, vamos con el punto 6. Entonces, el punto 6 fue el punto de implementación, verificación y refrendación, en el cual se estableció y se blindó el proceso por dos mandatos presidenciales adicionales a los del presidente Santos. ¿Por qué? Porque si llegaba un presidente que no le apostara a la paz, pues que no tuviera la forma de sabotearlos y tirarlos a la basura, por así decirlo. Aunque este gobierno abiertamente ha dicho sí, pero no así, y ha puesto muchos obstáculos, hay un informe de la revista Semana que sería muy importante que ustedes lo vean, o hay un informe de las Naciones Unidas, el último es de noviembre del año pasado, donde reportaba que efectivamente el Estado ha hecho algunas cosas por apostarle pues a los acuerdos, pero que está todavía muy crudo en muchas otras partes, ¿sí? Entonces el Estado también debe ser garante de compromiso de poder ejecutar todo esto que se prometió, precisamente para que esta gente no termine volviendo a los grupos armados de la ley y terminemos otra vez igual o peor que como estábamos. No, le apostamos a la paz, pero una paz donde cumplan tanto de un bando como del otro, para que de esta manera garanticemos también que todos vamos a poder estar en paz y en armonía, ¿cierto? Y no es que vamos a vivir felices y vamos a comer perdices, no. Le apostamos más bien a un proceso de paz donde definitivamente
donde definitivamente esté la paz vista desde una manera más integral, la paz con oportunidades, la paz con salud, con educación, con necesidades básicas satisfechas. Entonces, a partir de ese momento, nosotros como fundación y como organización le apostamos a la paz, no únicamente como la ausencia de la guerra, sino la paz vista como una parte integral donde los seres humanos de todas las comunidades colombianas tengan acceso a bienes y servicios, puedan llevar sus hijos a la universidad, puedan tener una muy buena educación, tengan vías de acceso, la conectividad. Muestra de esto es esta pandemia. En los colegios públicos mandaron a los muchachos para las casas para trabajar desde la virtualidad. ¿Cuál virtualidad en espacios rurales donde no hay señal? ¿Sí? Entonces pensemos un poco en la paz, pero no desde nuestra óptica en la ciudad, no desde nuestra óptica de mi burbuja, donde nunca me ha pasado nada, no. Pensemos la paz también desde esas comunidades que sufrieron tanto el conflicto armado, porque acordémonos que esos grupos armados se movían no en el patio suyo ni en el mío, sino en el patio y en la casa de la gente rural, de los campesinos. Y acordémonos, como yo les decía, Colombia es rural en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, ojo que muchas veces nosotros desde nuestra silla, desde nuestro confort, terminamos criticando un proceso que le podía haber convenido a muchas personas campesinas, que al final se logró este acuerdo, ¿cierto? Con la voluntad también de senadores de un bando y del otro, pero que nosotros como sociedad civil debemos conocerlos y defenderlos. Muchachos, este es el taller que se hizo sobre acuerdos de paz. Los invito a que vean muchos videos. Dejemos de matarnos. No, Dejemos de matarnos es una página que publica videos donde fácilmente le puede hablar a usted sobre los acuerdos de una manera muy gráfica, de videos. Si no quiere leerse usted el compendio de más de 100 hojas que fue el resultado del acuerdo de paz, hay muchas formas de poder establecer. Bueno, yo quiero invitarlos y en la discusión que vamos a hacer en los debates es ¿qué ha pasado con esos acuerdos? ¿Quién está incumpliendo? ¿Hasta dónde se ha logrado avanzar? Entonces yo quiero que por favor empiecen a investigar un poco frente a los acuerdos de paz qué se ha logrado a la fecha, pero no es desde su imaginación o su pensamiento, no, es desde lo que investiguen. Según la revista Semana, ¿qué se dice? Según el tiempo, según el espectador, según tal revista, según el Estado, según Justicia y Paz, ¿qué se ha logrado avanzar? Para que entremos a mirar entonces en esa carga de responsabilidades, qué debe seguirse presionando para que el Estado cumpla y qué se le debe exigir a los exguerrilleros para que también cumplan en el marco de los acuerdos. Muchachos, cuídense mucho, espero que se encuentren ustedes muy bien y sus familias. Esperamos entonces en los conversatorios, ya sea a través de visitas domiciliarias o desde lo virtual, que podamos hablar un poco sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.